En un mundo cada vez más conflictivo, donde cada día hay una nueva guerra y los alto el fuego parecen ser papel mojado, es imposible no hacerse una pregunta. ¿Estamos al borde de una tercera guerra mundial? Y si es así, ¿cómo sería el comienzo de esta guerra? Bueno, hagamos un análisis de las distintas posibilidades que hay del inicio de una tercera guerra mundial. Ya sabéis, la información es poder. El primero de los posibles frentes sería el frente ruso-europeo. Este es el frente donde la guerra ya ha empezado, y es que uno de los escenarios más peligrosos hoy no es Ucrania, sino lo que ocurriría después de la guerra de Ucrania. Y habría dos posibles desenlaces. El peor de los escenarios para Europa es que Estados Unidos, tras una crisis política o un volantazo de Donald Trump, decida finalmente que su prioridad es Asia y reduzca su apoyo a la OTAN. Bueno, esto es bastante probable, ¿no? Bueno, el caso es que una Rusia cada vez más envalentonada y a la vez más temerosa de la militarización de Europa podría poner a prueba el flanco oriental europeo. A día de hoy hemos visto incursiones con drones y estrategias de guerra híbrida que juegan a tensar al máximo la cuerda. Un incidente provocado por Rusia en la frontera con los países bálticos, ya sabéis, Lituania, Letonia o Estonia, o incluso en Polonia, podría romper esa cuerda de una forma muy clara, desembocando en la invocación del artículo 5 de la OTAN. Si Estados Unidos duda en la aplicación inmediata del artículo 5, el de defensa colectiva, las potencias europeas se verían obligadas a reaccionar sin la cobertura total de Washington. En este escenario tendríamos una guerra de alta intensidad en suelo europeo, liderada por potencias nucleares, Reino Unido y Francia, que se enfrentarían a otra potencia nuclear, Rusia. Y en ese momento, con armas nucleares tácticas, misiles de crucero y drones volando sobre Varsovia o Berlín, la guerra acabaría por tener un alcance mundial. A priori parece bastante extraño que Estados Unidos no acuda en apoyo a Europa, pero en vista de la situación actual el escenario no parece imposible. De hecho, un Estados Unidos que se mantenga al margen saldría beneficiado desde una lógica geopolítica. Dejar que Europa y Rusia se desgasten entre sí supondría ver caer o debilitar gravemente a uno de sus grandes competidores estratégicos, mientras su principal aliado histórico quedaría militarmente dependiente de nuevo. Washington, liberado de la carga de un compromiso directo en Europa, podría concentrar sus recursos en los escenarios que considera prioritarios, aumentar su presencia en el Indo-Pacífico frente a China y aumentar la presión en Latinoamérica, una región que sigue siendo clave para su proyección de poder. Estados Unidos también podría reservarse la opción de intervenir más adelante, cuando el desgaste haya hecho ya su trabajo, para entrar en el conflicto en el momento que más le convenga e inclinar la balanza a su favor. Algo parecido a lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. La gran pregunta es, ¿entraría China en la contienda en este caso? Pues lo más probable es que jugase a mirar desde fuera, apoyar tímidamente a nivel logístico o suministrando armas a su bando naturalmente más cercano, es decir, a Rusia, a quien seguramente nunca dejaría caer del todo. Este sería el primer escenario, pero antes de empezar con el segundo escenario, déjame decirte que durante años hemos imaginado el inicio de una tercera guerra mundial como un único momento decisivo, una gran explosión que lo cambia todo de golpe, pero la realidad es mucho más incómoda. Hoy una guerra global no empezaría con una declaración formal, sino con un dominó de decisiones estratégicas mal calculadas. Un bloqueo naval que ahoga economías enteras, una alianza que se rompe en el momento clave, una escalada regional que nadie consigue frenar. Ese es el tipo de mundo en el que vivimos ahora. Uno donde los conflictos son persistentes, las potencias compiten en varios frentes a la vez y cada movimiento tiene consecuencias semanas o meses después. Y precisamente ese es el enfoque de Supremacy World War III. Un juego de estrategia en tiempo real ambientado en la guerra moderna, donde no controla solo batallas sino países enteros, incluyendo sus recursos, sus alianzas y su capacidad para sobrevivir en un escenario global cada vez más fragmentado. Con la última actualización de oficiales, el juego añade además una capa de profundidad estratégica. Tus comandantes influyen en cómo se comportan tus unidades y en cómo gestionas tus frentes, permitiéndote ejecutar maniobras más coordinadas sin convertir el juego en un pagar para ganar, sino en un pensar mejor. Y como Supremacy World War III combina decisiones estratégicas a largo plazo con operaciones en tiempo real, estarás adaptándote constantemente, negociando alianzas, respondiendo a sorpresas, temporizando ofensivas y manejando el tablero geopolítico como un organismo vivo. Además, puedes jugar tanto en PC como en el móvil, cambiando de plataforma cuando quieras y llevando tu sala de guerra siempre contigo. Así que si quieres experimentar cómo sería realmente dirigir un país en un conflicto moderno, te recomiendo probar Supremacy World War III. Descárgalo ahora con el enlace que te dejo en la descripción o con el QR que ves en pantalla y recibe como regalo de bienvenida una unidad de temporada valorada en $40, disponible desde el inicio de tu partida. Aquí no gana quien dispara primero, sino quien entiende mejor el tablero mundial. Y con esa idea en mente vamos a analizar el segundo escenario, que podría ocurrir en suelo europeo. El otro escenario, ruso-europeo, es igual o más peligroso aún. Aquí Estados Unidos decide aplicar plenamente el artículo 5. En ese caso, la escalada sería inmediata.
Washington asumiría el liderazgo militar del conflicto desplegando fuerzas aéreas, navales y terrestres en el flanco oriental europeo, reforzando Polonia y los países bálticos, y activando toda la estructura de mando de la OTAN. Esto implicaría ataques directos contra objetivos rusos en profundidad, bases logísticas, sistemas antiaéreos y nodos de comunicaciones dentro del territorio ruso. En este segundo escenario, el riesgo nuclear no desaparece, sino que cambia de forma. Rusia mantiene en su doctrina militar la posibilidad de uso de armas nucleares tácticas en caso de amenaza existencial para el Estado, y una intervención directa de Estados Unidos podría serlo perfectamente. Al mismo tiempo, Estados Unidos y la OTAN elevarían sus propios niveles de disuasión nuclear, desplegando bombarderos estratégicos, submarinos nucleares y sistemas antimisiles en Europa. El conflicto dejaría de ser una guerra limitada en el flanco oriental y pasaría a convertirse en una guerra mundial entre potencias nucleares, con frentes secundarios casi inevitables: ciberataques masivos, sabotajes de infraestructuras críticas, tensiones en el Ártico, presión sobre el Mar Negro y un efecto dominó en todos los escenarios geopolíticos clave como Oriente Medio o el Indo-Pacífico. Ahora bien, ¿qué haría China en este caso? Pues Pekín se encontraría ante varias opciones estratégicas. En primer lugar, podría optar por un apoyo indirecto a Rusia, intensificando la cooperación económica, energética y tecnológica, un poco lo mismo que en el apartado anterior. En un segundo nivel, China podría aprovechar el conflicto para acelerar su agenda propia. Una guerra abierta en Europa absorbería enormes recursos de Estados Unidos y esto abriría a China la posibilidad de invadir Taiwán, consolidar posiciones en el mar de la China Meridional y reforzar su influencia sobre países del sudeste asiático, Asia Central e incluso África. Eso sí, todo sin necesidad casi de disparar un solo tiro. Pekín podría convertirse en el mandamás del Pacífico y de África mientras Washington está atrapado en una guerra en otro continente. Y la tercera posibilidad es que China adopte una postura ambigua de potencia responsable, ofreciendo mediación diplomática mientras gana tiempo y margen de maniobra. Este papel le permitiría presentarse como el estabilizador mundial, erosionando la legitimidad internacional de Estados Unidos y de la OTAN. En cualquiera de los casos, la entrada de Estados Unidos en una guerra directa contra Rusia convertiría a China en un beneficiario potencial del caos. También hay que tener en cuenta que es poco probable que el otro gran rival de China, es decir, India, pudiese hacer mucho, ya que su presencia en una guerra global quedaría automáticamente contrapesada con la entrada de Pakistán en la contienda. Por todo ello, las probabilidades de que China entrase en esta guerra, al menos en este escenario, serían muy bajas. Y es que partiendo de la casilla de ventaja, algo muy gordo tendría que pasar para que China decidiese entrar en una guerra mundial. Algo tan gordo como que su único rival potencial, es decir, Estados Unidos, cruzase una línea roja existencial para China. Y esa línea roja es Taiwán. Taiwán es probablemente el punto de fricción más peligroso para China y Estados Unidos. El escenario más plausible sería un bloqueo naval total de la isla por parte de China. Con una sola decisión, China podría paralizar una economía que produce cerca del 90% de los microchips avanzados del planeta y cortar una de las rutas marítimas más importantes del comercio mundial. Ante este escenario, Estados Unidos se vería empujado a intervenir. Dispone de bases clave en Japón y Corea del Sur y, por ley, está comprometido a garantizar la defensa de Taiwán. Romper el bloqueo significaría un enfrentamiento directo entre las dos mayores potencias militares del mundo, al que se sumarían casi de forma automática Japón, cuya seguridad depende directamente de la estabilidad del estrecho de Taiwán, y Corea del Sur, aunque condicionada por la amenaza de Corea del Norte. Esta se vería casi obligada a alinearse con Washington, mientras que Pyongyang podría aprovechar el caos para aumentar la presión militar en la península de Corea. Por otro lado, en el mar de la China Meridional, países como Filipinas, Vietnam o Malasia quedarían atrapados en medio del conflicto. Algunos ofrecerían apoyo logístico a Estados Unidos, mientras otros intentarían mantenerse neutrales, aunque el simple control chino de esas aguas ya alteraría radicalmente el equilibrio regional. En paralelo, este estallido en el Indo-Pacífico tendría una consecuencia clave. Europa y Rusia estarían librando su propia guerra al margen. Con Estados Unidos concentrando la mayor parte de sus recursos en Asia, el conflicto europeo sería un poco como la cara B de esta gran guerra. Algo parecido al frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, India también podría aprovechar para reclamar los territorios en disputa con China en el Himalaya, pero, como hemos dicho en el anterior caso, Pakistán entraría a la contienda y se convertiría en su mayor problema. Ahora bien, ¿existe algún caso en el que el conflicto militar entre Pakistán e India sea el inicio de la guerra mundial? Pues India y Pakistán, separados por la región disputada de Cachemira, son las únicas dos potencias nucleares vecinas que se han enfrentado militarmente en las últimas décadas. India tiene el concepto de guerra limitada por debajo del umbral nuclear, pero Pakistán, que está en desventaja militar, utiliza el concepto de primer uso de armas nucleares tácticas para compensar. Si un misil nuclear táctico se detona en este conflicto, podría iniciarse una reacción en cadena. El pánico global sería instantáneo, y las principales potencias, Estados Unidos y China, se verían obligadas a intervenir para evitar un holocausto nuclear. Lo más probable es que Estados Unidos y China lograsen pactar para estabilizar el conflicto a la fuerza,
y que a regañadientes India y Pakistán tuviesen que pactar un alto al fuego. No obstante, hay otra posibilidad mucho más terrible. La ruptura del tabú nuclear podría animar al resto de grandes potencias del mundo a envalentonarse y aprovechar la situación para ejercer poder sobre sus áreas de influencia. Estados Unidos en Latinoamérica y el Pacífico, China en Taiwán y el Mar del Sur, además de apoyando a Pakistán. Rusia, por ejemplo, lo podría hacer en Europa. Y, por supuesto, Israel podría aprovechar también para hacerse aún con más territorios en Oriente Próximo. Este escenario sería una especie de perdidos al río, donde el caos de una bomba nuclear hace que la tensión se dispare por los aires. Y otro foco, menos visible, podría ser el de Corea del Norte. Este país es un riesgo único en el mundo porque el detonante de una tercera guerra mundial aquí no vendría de una gran estrategia de expansión, sino de un error de cálculo o, peor aún, de un acto desesperado del régimen. El poder de Kim Jong-un está aislado, la información es hermética, y cuando el sistema de toma de decisiones está encerrado, el riesgo de que algo salga mal se dispara. Imaginemos esto, un ensayo de misiles que Pyongyang realiza de forma rutinaria, pero que esta vez falla. En lugar de caer en aguas internacionales, el proyectil impacta por error en una ciudad de Corea del Sur o Japón, causando muchas víctimas civiles. ¿Es poco probable? Sí, porque se asume que un estado nuclear tiene control de sus armas, pero no sería la primera vez que algo así ocurre en la historia. Si eso sucede, la reacción de Seúl y Washington sería fulminante. Se verían obligados a lanzar ataques militares directos contra objetivos norcoreanos para neutralizar la amenaza antes de que sea demasiado tarde, y ahí es donde la situación se vuelve verdaderamente peligrosa, porque China entra en escena. Con China podrían pasar dos cosas. Uno, que no quiera la guerra, pero que tenga una línea roja innegociable. Es decir, China no quiere una Corea unificada y aliada de Estados Unidos justo en su frontera. Además, si el régimen de Kim Jong-un está a punto de colapsar por los ataques, Pekín se vería obligada a intervenir con tropas para evitar ese colapso y controlar el país. Esto llevaría a un contacto directo entre tropas chinas y estadounidenses. Este choque es uno de los escenarios más chungos para que una crisis se convierta en una guerra mundial. Bien, hasta ahora hemos centrado el análisis en conflictos entre potencias nucleares, pero la historia nos enseña que una guerra mundial puede empezar por el control de la energía y los recursos, y ahí Oriente Medio siempre es el epicentro. Aunque la inestabilidad actual se gestiona de forma regional y el eje de resistencia está muy debilitado, el riesgo de una escalada global reside en un solo factor: el control de Irán. Si Irán cruza la línea roja y consigue su ansiada bomba nuclear, Israel podría lanzar una guerra preventiva. Este escenario es el que más rápidamente arrastraría a Estados Unidos a un conflicto de alta intensidad para defender a su aliado. Si Washington queda empantanado en un conflicto a gran escala en el Golfo Pérsico, intentando proteger el estrecho de Hormuz y sus bases, su capacidad para responder en Asia o en Europa quedaría gravemente comprometida. Esta sería la señal que Pekín o Moscú necesitan para actuar sobre Taiwán o sobre la OTAN en Europa, sabiendo que el gigante estadounidense ya está atado en otro continente. Eso sí, este conflicto, a pesar de ser de los más sangrientos, estaría mucho más regionalizado. Y vamos con el último escenario, el menos probable para iniciar un conflicto mundial. Pero bueno, siempre debemos mirar a África. Este continente no es solo una colección de países, sino el principal campo de batalla por los recursos críticos del siglo XXI. Ya sabéis, el litio, el cobalto, las tierras raras y los minerales vitales para la tecnología militar y la transición energética. Las guerras en regiones como el Sahel o el Congo ya son en la práctica guerras de poder. Por un lado vemos la intensa inversión y presencia de China, asegurando rutas comerciales y materias primas, y por otro, la influencia militar de Rusia, que utiliza a mercenarios como el grupo Wagner, ahora llamado Afrika Korps, para apoyar regímenes militares a cambio de concesiones mineras y la expulsión de la influencia occidental. Si la Tercera Guerra Mundial estalla en Europa o en Asia, el conflicto se expandiría rápidamente a África, convirtiéndose en una guerra por los recursos. Las grandes potencias lucharían no solo por territorio, sino por asegurar el control de las minas y los puertos que alimentan sus economías y sus ejércitos. Sería una guerra de baja intensidad, pero globalmente decisiva. Ahora bien, ¿cuál de todos los escenarios es el más probable? Desde aquí pensamos que el conflicto nuclear entre Pakistán e India es el conflicto más probable entre potencias nucleares. No obstante, también pensamos que un cruce nuclear entre estos países tiene muy pocas probabilidades de arrastrar al sistema internacional entero. En mi opinión, el conflicto más peligroso para la estabilidad mundial es a día de hoy el que tienen Israel e Irán. ¿Por qué? Porque realmente hay muchas probabilidades de que su estallido afecte a diversos continentes. Y por eso son muchos los contendientes que podrían tomar partido. Eso sí, nunca hay que bajar la guardia, porque un cisne negro en Corea del Norte o una escalada entre Rusia y la Unión Europea no es para nada descartable. Dicho esto, un llamado a la calma, porque en cualquier caso las probabilidades de que estalle un conflicto mundial son absolutamente mínimas. Recuerda que si todo lo que hemos visto hoy te deja con la sensación de que el mundo se parece cada vez más a un tablero de ajedrez global, Supremacy World War III va justo de eso. Si entras desde el enlace de la descripción
o desde el QR que aparece en pantalla puedes jugar gratis en PC o móvil y además conseguir una unidad estacional exclusiva valorada en $40, disponible solo durante los próximos 30 días para nuevos jugadores. Y si te ha gustado el vídeo, también puedes dar a like y suscribirte al canal. Nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.